y la influencia de Dagón, pero yo estoy por cortarle las manos a Dagón para que no lo toque. Y estoy por sacarle la cabeza para que no lo vea ni lo gobierne. Escuche, el arca del pacto llevaba la ley de Dios. Y la palabra que Dios está poniendo en este santo hombre de Dios que nosotros tenemos va a ser la ley de Dios para este último tiempo. El arca llevaba el maná que había caído del cielo en el desierto. Oiga, y Dios está por entregarles a los hombres de Dios de este ministerio la influencia para repartirle maná a las naciones. ¿Qué es el maná? El petróleo, el oro y todas las cosas, las riquezas de las naciones que van a venir a la iglesia. Yo dije, las riquezas van a venir a la iglesia. Pero si las riquezas vienen a la iglesia, Dios necesita que las manos y la cabeza de Dagón sean cortadas. Porque si seguimos permitiendo o si Dios permite que nosotros no le cortemos las manos y la cabeza a Dagón, Dagón puede volver a tocarte y puede volver a mirarte y con sus ojos seducirte. Pero el arca llevaba también la vara que reverdeció, y eso significa corrección. Dios está proveyendo en este tiempo de hombres como Moisés que levanten su vara y le digan a la política: se acabó tu tiempo. Que le digan a la política tradicional, que le digan a la CAF de este tiempo: no va a llover sino por mi palabra. Hombres de Dios fieles con poder, que se paren en los púlpitos y sean los reguladores de la presencia de Dios en una ciudad o en un país. Hombres de Dios que tengan el denuedo para pararse delante de un alcalde y le digan: si tú no cambias esa política, Dios te va a juzgar, porque si yo oro, el hacha de Dios te cae. Eso es lo que Dios está haciendo ahora. Me reí hace algún tiempo que le daban al apóstol Bertucci en Venezuela una cifra irrisoria en las encuestas, manipuladas por cierto. Pero oiga, cuando hay un hombre de Dios íntegro y la gente dice: ¿y de dónde sale el dinero? Ese es el tronco de Dagón. ¿Y de dónde salen los recursos? Ese es el tronco de Dagón. Dios no destruyó el tronco de Dagón, pero le cortó las manos. Por eso es que usted va a ver, y prepárese, Maranata, usted va a ver hombres de Dios manejando miles de millones de dólares de los recursos de los países sin tocar un centavo. Me enamoró cuando escuché al hombre de Dios diciendo: yo puedo ver el oro de toda mi nación y sentarme encima, porque yo sé que en el cielo voy a caminar sobre él. ¡Wow! Eso me apasiona. Me decía un taxista en Panamá cuando fui a la convención, me decía: es que yo no voy a esa iglesia porque ese apóstol de ustedes ha venido y se ha levantado una iglesia grande con el dinero de la gente. Y yo le decía: ¿y tú sabes que mi papá acaba de venir de Zimbabue y en Zimbabue no hay ni $1 y él fue a dejar allá mucho dinero? Me decía: ¿2 iglesias tienen? Le decía: no, somos como 500. ¿Y sabe lo que me dijo el taxista? Me dijo: no, entonces ese señor es un siervo de Dios. Pero ¿qué es lo que te apasiona de estas cosas? Que tú ves hombres de Dios ahora. Por eso es que yo amo este ministerio. Porque usted puede tener, o la iglesia puede tener una bandera llámele cualquier nombre de cualquier evangelista del pasado, cualquier profeta que ya se murió, que a veces nos encanta hacer altares de profetas muertos. Pero oiga, a mí me inspira que nosotros tengamos hombres de Dios con integridad, hombres de Dios que están manejando, que Dios les quiere entregar, porque yo creo que este ministerio y este tiempo es para que Dios le entregue a la iglesia y le entregue a los hombres de Dios, cabezas de estas iglesias, muchísimos recursos para establecer el reino de Dios. Porque Dios le va a devolver la influencia política a la iglesia. Dios le va a devolver la influencia económica a la iglesia. Dios le va a devolver la presencia a la iglesia y le va a llevar a un nivel de gloria tan alto que la iglesia serán los nuevos órganos reguladores de los países. ¿Alguien cree eso conmigo? Dígame. Wow. Y los filisteos tendrán que devolver el arca. Los filisteos tendrán que devolver el arca que se robaron, que la tienen ahí
robada, la tienen secuestrada dentro de sistemas religiosos, dentro de sistemas raros que se han inventado, aparentando tener la presencia. Porque la Biblia me dice a mí que después de que los filisteos secuestraron el arca y la pusieron junto a Dagón, les empezaron a salir ciertas cosas malas en sus cuerpos. Oiga, yo creo que esto no tiene ni punto de comparación con los 30,000 que murieron en Israel. La presencia de Dios en manos enemigas empezó a hacer más daño. Y dice que la mano de Jehová se agravó sobre esta gente que se robó la presencia, y que los destruyó y que los hirió con tumores. Y que cuando vieron los de Asdod dijeron: no se quede con nosotros la presencia de Dios, del Dios de Israel. Van a decir en el próximo tiempo: no, nosotros ya no podemos tener a la gente secuestrada. Oigan, vayan, intenten con ese señor Nahum Rosario, que a él solamente le pasan cosas buenas. Va la gente a empezar a hablar, oye, tenemos que hacer algo, tenemos que ir a Maranata. ¿Por qué esas iglesias son tan diferentes a las nuestras? Porque empezarán a ver cosas sobrenaturales en nuestras iglesias. Empezarán a haber movimientos de Dios especiales. Y no solamente en sanidades, que van a haber sanidades, en señales, que van a haber señales, sino que también va a venir una prosperidad sobrenatural. Pero escuche, va a ser una cosa como cuando un médico está operando un corazón abierto. Tú vas a ver en una iglesia 2 personas sentadas, el uno millonario y el otro no va a tener. Porque así de radical va a ser el juicio de Dios con la iglesia en el último tiempo. Mientras más integridad, más bendición. Y eso es a lo que Dios nos está llamando en este tiempo, amada iglesia. A que nosotros podamos entender que lo que se viene para nosotros es un movimiento que lo que está buscando es establecernos a nosotros en el juicio correcto de Dios, en el reino establecido del Hijo del Dios viviente. Como decía el pastor Ricardo antes de esta exposición, Dios no nos llamó a nosotros para tener un pensamiento de iglesita chiquita. Dios nos llamó a nosotros para gobernar ciudades. Dios está levantando a Maranata en este tiempo para gobernar ciudades. Y papá no es el único presidente que va a tener en sus filas. Y eso no lo dijo Kim Clemens, lo dijo el Espíritu Santo. Se vienen tiempos grandes en donde los filisteos, en donde el pueblo que ha estado aprisionando la presencia de Dios. Y yo tengo mucho celo con esto, porque yo creo que al igual que ustedes, o muchos de ustedes, pude crecer viendo primero lo malo que lo bueno. Crecí viendo cómo muchos pastores hacían muchas cosas raras. Y a veces uno piensa pero no, es que es el hombre de Dios, no puedes decir nada de él. Es que es el sistema más famoso del mundo, no puedes hablar de él. Y es como que uno se siente ahí: Dios mío, yo no sé si estoy en la casa de Dios o en la casa de Dagón. Pero oré por años, oré por mucho tiempo. Le decía: Señor, no puede ser que todo sea suciedad. No puede ser que todo sea división. No puede ser que todo sea corrupción. Y Dios me dio un sueño en el 2012, el sueño más extraño que he tenido en mi vida. Yo me levantaba de mi cama, me levanté en el sueño, me levantaba y salía y veía un cielo azul y no había una sola nube. Y en el sueño yo decía: Señor, ese es el amanecer que tú vas a traer para la tierra. Y yo veía en letras gigantescas y decía: Chicago. Y yo no sabía ni dónde estaba Chicago. Yo nunca había salido ni siquiera de mi ciudad. Y me puse a buscar en el mapa y Chicago, ¿qué será? No entiendo. Y a los 2 meses de eso vi una disertación que mi papá puso en Facebook sobre el diezmo. Por coincidencia yo le había dado like, le había dado like a su página de Facebook. Y cuando vi tal cosa sobre las finanzas, dije: Padre Santo, yo necesito que tú me des un hombre así. Y no fui yo el que me acerqué, fue Dios el que me llevó, me estableció como hijo de mi papá. Por eso es que yo entiendo en este caminar, yo entiendo que aunque nosotros veamos sistemas raros, sistemas complicados en nuestras ciudades, Dios está proveyendo de un arca.
Dios está estableciendo, Dios como dijo antes, yo me suscitaré un sacerdote fiel que haga mi voluntad. Dios no ha perdido la batalla solamente se trabó, mi hermano. Dios no ha perdido la guerra. Si usted ha visto en su país, a través de la política, a través de la religión, como yo veo en el mío, que la batalla está trabada, que la guerra está como detenida, no se preocupe, porque Dios está suscitando sacerdotes fieles, y por uno que se corrompa vendrán miles o vendrán cientos de hombres fieles que se levantarán y llevarán esta presencia y esta gloria de Dios con dignidad, haciendo establecer el reino de Dios en la tierra. ¿Alguien dice amén a eso? Dele un aplauso fuerte al Señor. Ya casi voy terminando. Sopórteme 5 minutos más. Como decía Pablo, soporte mi locura. Así que los filisteos dijeron: hay que devolver la presencia, hay que devolver, no nos podemos quedar con esto, nos hace más daño a nosotros que a ellos. Así que dijeron: ¿qué vamos a hacer para devolver la presencia? Y aquí es donde entra usted. Dígale al que está a su lado: aquí entras tú. En 1 Samuel 6, verso 7, dice: hagan ahora un carro nuevo. Diga un carro nuevo. Diga carro nuevo. Yo escuché en una enseñanza de paternidad espiritual de hace como 15 años o no sé, un poco más, del apóstol Lugo, en donde él decía: ¿quién fue el que separó a Elías y a Eliseo para que se vayan al cielo? Un torbellino. Pero dice que Elías se fue al cielo en un torbellino, pero que el carro de fuego vino para separarles a los dos. Y decía el apóstol Lugo en esta enseñanza, decía: porque donde que el carro de fuego no lo separa, Eliseo se va con Elías al cielo. Así que él decía: el carro de fuego era el vehículo de fe donde Eliseo se movía. Así que ahora Dios está diciendo: háganse un carro nuevo. Mire, y esto es poderosísimo. El carro nuevo está sentado aquí en primera fila. Es el arca, es el carro de fe, es el vehículo de fe donde usted y yo nos movemos ahora. Pero luego dice: tomad 2 vacas. Diga 2 vacas. 2 vacas que críen, a las cuales no haya sido puesto yugo. Y yo le preguntaba al Señor, esto lo terminé anoche, le decía: Señor, ¿y quiénes son? Si aquí está el carro, ¿quiénes son las 2 vacas? Y usted sabe quiénes son. Y papá decía anoche: el apóstol Bertucci me comentó que se pasa desde las 7 de la mañana hasta las 10 de la noche abrazando gente y no se cansa. Claro, porque él no tiene un yugo. El único yugo de esta gente es amar al necesitado. Por eso es que Dios necesita vacas que no hayan sido puesto yugo, para que las vacas junto al carro, dice, mire, lea conmigo, dice: y que las vacas junto al carro hagan volver sus becerros detrás de ellas a casa, para que las vacas junto al carro lleguen o devuelvan la presencia de Dios a donde pertenece. Y me decía a mí un religioso: es que ustedes le adoran a tu papá. Eso es el carro. Es el carro. Pero es que si no tienes un carro, no te mueves rápido. No podemos regresar la presencia a pie, porque se va a demorar. Por eso es que Dios necesita un carro y necesita 2 vacas. Yo creo que ese es el principio. Yo creo que Dios siempre usa un carro y 2 vacas, pero vacas que no tengan yugo. Pero mire esto, dice: y la pondréis sobre el carro y las joyas de oro que le habéis de pagar en ofrenda por la culpa. Este sistema, toda esta cuestión que ha ocupado el lugar del reino va a empezar a sentir culpa. Y la gente que está ahí presa va a empezar a salir, porque en cierto modo van a ver que sus líderes empiezan a sentir culpa. Y van a empezar a ser liberados para establecerse en el nuevo, si se puede llamar, sistema que Dios está trayendo a las naciones. Y la dejaréis que se vaya, y observaréis si sube por el camino de su tierra a Bet-Semes. Luego dice: él nos ha hecho este mal tan grande. Sabrán que fue Dios. Diga conmigo: sabrán que fue Dios.
Y si no, sabremos que no es su mano la que nos ha herido. Eso están viendo ahora. Dicen, ¿habrá sido Dios? Sino que esto ocurrió por accidente. Verso siguiente. Y aquellos hombres lo hicieron así. Y tomando 2 vacas que criaban, las juntaron al carro, las uncieron, las hicieron uno con el carro y encerraron en casa a sus becerros. Estos hombres han dejado demasiado por nosotros. Estos hombres han dejado demasiado por llevar la presencia de Dios. Luego pusieron el arca de Jehová sobre el carro. Y esto es lo que a mí me tenía hace mucho tiempo pensando. Y es que Dios se provee el carro para poner la presencia, porque el arca del pacto es la presencia. Y ahora la presencia va a venir sobre el carro. Ay, Padre Santo. Y la caja con los ratones de oro y las figuras de sus tumores. Yo no sé si van a terminar hasta trayendo ofrenda. Esto no me lo ha revelado Dios a mí. Y las vacas se encaminaron por el camino de Bet-Semes y seguían camino recto. Diga conmigo, camino recto. Y seguían camino recto, andando y bramando, sin apartarse ni a derecha ni a izquierda. Y los príncipes de los filisteos fueron tras ellas, pero hasta el 20 y pico de mayo nada más, hasta el límite de Bet-Semes. Y los de Bet-Semes segaban el trigo en el valle, y alzando los ojos vieron el arca. Y Maranata México, alzando los ojos, vio el arca. Y Maranata México, alzando los ojos, vio el arca. Y Latinoamérica, alzando los ojos, vio el arca. Y se regocijaron cuando la vieron. Y el carro vino al campo de Josué de Bet-Semes y paró allí donde habría una gran piedra. ¿Sabe usted quién es la gran piedra? Jesucristo. ¿Sabe hacia dónde nos está llevando el carro de fe que nosotros tenemos? Hacia la gran piedra. Usted no tiene pierde, Maranata México. Usted está siendo llevado hacia la gran piedra. Súbase en el carro del avivamiento del último tiempo, porque el destino es la gran piedra. Usted no tiene que temer, Maranata México. Súbase en el carro, mire las vacas, mire el camino que las vacas están siguiendo, porque el destino final es la gran piedra, el Hijo del Dios viviente, Jesucristo, Rey de reyes y Señor de señores. Alguien diga aleluya. Wow. Y paró allí donde había una gran piedra, y ellos cortaron la madera del carro y ofrecieron las vacas en holocausto a Jehová. Tanta entrega, tanta. Alguien decía, pero ¿qué necesidad tienen? ¿Qué necesidad tienen con iglesias tan grandes de estar pensando en un país? Quédense en su iglesia y háganse ricos ahí, porque nuestro afán o el afán de estos hombres de Dios no es el dinero. Usted no ve hombres de ese calibre en otro lugar. Usted no ve gente sacrificándose tanto en otro lugar. Me decía un pastor de mi ciudad hace algún tiempo que, de hecho, él me ayudó a mí a dar los primeros pasos, pero su iglesia no pasa de 10 personas todavía. Ya hace 4 años yo tengo la mía. Y él me veía y me decía, es que tú sales a predicar porque tu iglesia es grandota. Así se dice en Quito, grandota. Y yo le decía, pero es que tu iglesia es pequeña porque no sales a predicar. Y me decía, es que yo no tengo dinero. Y le digo, pero es que tú no necesitas dinero. Tú necesitas integridad y necesitas a Dios y necesitas un papá como el mío. Porque oiga, puede ser que yo no haya sido aprobado por Dios. Que de hecho, si a mí cuando la gente me pregunta y me dice, ¿qué hiciste tú para servirle a Dios? Digo, yo no sé. Porque yo creo que Dios no tenía confianza para depositarme lo que está depositando en mí. Por la gracia de Dios, hace ya algunas semanas abrimos otra iglesia en mi ciudad. Estoy pastoreando ya las 2 iglesias. Y le decía a mi esposa, Señor, le decía, oye, nosotros no nos merecemos esto. Y mi esposa me decía, es que papá pastorea 3. Lo mínimo que puedes hacer tú es pastorear 2. Y yo entendí que ese era el carro en el que yo me tenía que montar. Yo entendí que ese era el carro en el que yo me quería montar si quería llegar a la gran piedra y no al gran precipicio.
Así que me inspira mucho que veamos este ejemplo y que seamos parte. No vine a generar una algarabía ni a decir algo demasiado profundo, pero sí quiero decirle, Maranata, que yo, como pastor de este ministerio, me siento demasiado inspirado, demasiado expectante, demasiado enamorado, demasiado soñador, demasiado, como decía el pastor hace un momento, lo que hemos esperado por mucho tiempo ahora se ve más claro. Faltan días, Maranata, faltan días en donde usted va a ver. Yo no lo he esperado por mucho tiempo. Mi papá lo ha estado creyendo por 43 años. Porque lo que va a empezar a pasar en el mundo es algo, y si usted lee la Biblia y usted entiende un poco de lo que Dios quiere hacer, lo que va a empezar a pasar en el mundo son cosas, ahora sí de verdad, que ojo no vio, que oído no oyó y que nunca han subido al corazón de hombre. Vamos a empezar a ver hombres de Dios haciendo política como nunca, ni los políticos más prominentes de las naciones, ni la derecha ni la izquierda, ni la tercera vía política, ni la centro izquierda, ni los comunistas, ni los fascistas, ni los capitalistas lo hicieron en el pasado. Dios dándoles a hombres, a ciertos jóvenes, a ciertas muchachas, la integridad suficiente y la inteligencia para poner en marcha planes políticos que nunca antes se han visto. Y el mundo va a decir: ¿y eso cómo lo están haciendo? Y ellos van a decir: es simplemente que el reino de Dios se está estableciendo. Y alguien con miedo puede decir: pero ¿y no tienen miedo de que las FARC o de que alguien nos mande a matar? Si Faraón no mató a Moisés, si Faraón, que era más grande, no pudo matar a Moisés, ¿cómo estos sistemas o cómo el diablo o cómo los terroristas van a poder terminar con lo que Dios va a empezar a hacer en este tiempo? ¿Usted cree eso conmigo? Yo lo creo, mi amado. Por eso yo la enseñanza la terminé con el mismo verso que utilizó el pastor Ricardo para terminar la suya. Y yo creo que esto es de Dios. Y dice en 1 Corintios capítulo 15 verso 24, que luego vendrá el fin, cuando entregue el reino al Dios Padre, cuando haya suprimido todo dominio. ¿Sabe lo que es suprimir? Si usted conoce un poco de computación, cuando usted borra algún dato, en realidad el dato no se borra, se suprime. ¿Sabe qué es suprimir? Que se va a un lugar donde va a estar cautivo, guardado. Haciendo alguna cosa rara se lo puede sacar, pero tampoco molesta porque está suprimido. Así que lo que va a hacer Dios, como decía el pastor Ricardo, no nos interesa, porque nuestro afán no es mandar preso ahora a todo político corrupto. Nuestro afán no es desquitarnos de la izquierda, desquitarnos de la derecha, desquitarnos de los que hicieron un daño. No, ellos solo se suprimirán porque nadie tendrá confianza en ellos. Cuando consigamos la influencia, del reino de Dios, y cuando tengamos iglesias de 20,000, de 50,000, de 70,000, de 100,000, cuando tenga yo que venir a la conferencia en el DF y la hagan en el Estadio Azteca, dele un aplauso al Rey. Nosotros no vamos a estar esperando, ay Padre Santo, nosotros no vamos a decir como dijeron ellos: nosotros somos los de la confianza de Dios. No, porque el que pierde la confianza de Dios se suprime solo. Y cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y toda potencia, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos por debajo de sus pies. Vienen días de gloria, Maranata. Vienen tiempos. Lo que vamos a empezar a ver en este tiempo es de pronto también al enemigo enojado, pero vamos a empezar a ver
cómo Dios empieza a cambiar las cosas y cómo viene una aceleración profética más veloz, porque Dios ya no va a esperar más tiempo, porque Dios está cansado ya de estas cosas, porque Dios está cansado de que su iglesia esté detrás de Dagón escondida, porque Dios está cansado de que cada vez que la presencia de Dios tumba a Dagón, los filisteos la vuelvan a poner en las iglesias, en la política, haciendo creer que Dagón gobierna. Y ahora viene el tiempo en el que Dios le va a cortar las manos y le va a cortar la cabeza a Dagón, para que podamos utilizar el tronco de Dagón, que son las riquezas de las naciones, la influencia de las naciones, la inteligencia de las naciones. Las universidades volverán a ser de Dios. Las empresas grandes volverán a ser de cristianos. Las asambleas, los congresos, los senados volverán a ser lugares en donde los cristianos estarán sentados. Decía mi papá hace algunos minutos, faltan días para que cambien los jueces de la Suprema Corte en Estados Unidos, porque ya tenemos 4 conservadores y con 5 se puede remover esa ley de aborto y de homosexualidad en Estados Unidos. Eso va a volver a pasar. Oiga, y yo creo que no serán solamente conservadores, sino que serán verdaderos hombres de Dios sentados en la Suprema Corte, sentados en los lugares de influencia, para traer nuevamente el reino de Dios a la tierra, y que Jesucristo vuelva por su iglesia pronto. Iglesia, Cristo viene pronto. ¿Alguien cree eso conmigo? Póngase de pie y dele un aplauso fuerte al Rey. Dele un grito de gloria en esta mañana. Vamos, apláudale, apláudale. Yo creo que Dios puede hacer algo grande. Yo creo que Dios va a hacer algo grande. Levante sus manos al cielo. Levante sus manos al cielo. Hagamos juntos una oración. Diga conmigo: Padre Celestial, mis manos te las ofrezco en el nombre de Jesús. Mira mis manos. Si no han estado limpias, límpialas, Señor. Ayúdame a ser parte de este mover profético, de este caminar especial que tú vas a empezar en las naciones. Diga: yo no me quiero quedar por fuera. Yo quiero ser parte del movimiento de Dios, de la política de Dios, de la influencia de Dios, que va a venir a la tierra, que va a venir a Latinoamérica y que va a venir a México, a establecer el reino y señorío de mi Señor Jesucristo. Diga: en el nombre de Jesús pedimos perdón por la iglesia de México, por la iglesia de Latinoamérica. Pedimos perdón por la política de este continente, Señor, y te pedimos que te establezcas sobre nuestros países. Diga: Padre, necesitamos una urgente intervención del Espíritu Santo en nuestros países, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y usted dice: dele un aplauso fuerte al Señor. Gloria, santo, santo es el Señor. Pastor Ricardo. Oh, Makira Basa. Amén. Pasó la prueba. Denle un grito de victoria al Señor. Otra vez. Puede tomar su lugar. Amén. Tranquilos. No voy a someterlos a otra hora de predicación, porque yo tengo que almorzar. Aún estoy en un cuerpo de carne que Dios va a usar para su gloria. Bueno, yo creo que usted entienda cuántos años hemos estado llegando aquí a México. Y no ha habido una convención internacional como se llamaban antes. No ha habido una convocación internacional. No ha habido una convención nacional en países. Siempre hemos tenido una muy poderosa aquí en México, que no haya sido organizada
por el Espíritu Santo de Dios. O sea, y yo sé que nos ofende por esto, el pastor Saúl, yo no lo invité a esta convención, ¿entiendes? Yo no sabía que venía, como los otros pastores que están aquí. El único que yo invité para sacarlo un ratito de allá de las colas fue a Davis, pastor Davis, porque aquí no tiene que hacer cola, gloria a Dios. Pero es como Dios lo hace, ¿entiendes? Y como Dios tiene el plan de esta convención. Quiero decir algunos comentarios, y es acerca de lo que Dios está haciendo. O sea, Dios no puede hacer ciertas cosas hasta que saque del medio al Elí. Como yo prediqué hace muchos años en México acerca de los Samueles de Dios, y yo le dije, no te muevas, no importa lo que tú veas que Elí está haciendo. ¿Se acuerdan de eso? Ok. Ese mensaje me trajo mucha persecución, por cierto. Pero ¿qué a mí no me ha traído persecución? Porque esa es parte de los reformadores y los hombres de Dios. Y aunque no nos guste muchas veces, Dios tiene que hacer un acto de remoción para entonces Dios establecer lo del reino, el reino de Dios. Y estamos viendo el resultado de eso aquí en México, un país que tanto amo y mucho amor por ustedes. El Señor me hizo una corrección hace poco, porque siempre he estado pensando en el principio de Maranata como enero del 75, que fue cuando hicimos la incorporación al estado de Illinois de la organización. Pero el Señor me dijo hoy, tú estás equivocado. Empezó en el 74. Empezó creo que una semana después de mi cumpleaños, en el año 74, que es el mes, fue en abril. ¿Entiendes? Ahí fue que empezó este ministerio. Si eso es así, entonces ahora, el mes que viene, no son 42 años, son 44. 44 años. Así que tengo que empezar a recalibrar las fechas. 44 años, hermano, de estar llevando el mismo mensaje, el mismo evangelio, manteniendo la misma integridad, la misma pureza, y todavía con una mujer. La pastora Minerva, que no está aquí con ustedes, que quisiera estar aquí porque está en una convención de mujeres en Medellín, pero ella hubiera deseado estar aquí con ustedes. Ella ama demasiado esta conferencia. Interesante que esta remoción ha acontecido en muchos países y la gente no se explica por qué razón. Es parte del plan de Dios para establecer lo verdadero. Esta remoción también aconteció en Ecuador. Aconteció en Ecuador, dolorosa, problemática, y cuánta cosa hay. Aparentemente todo se desmorona y aparentemente hay que empezar otra vez de cero. Esta convención aquí en la ciudad es muy emblemática, usando la palabra bertucciana. Es muy emblemática porque hacía 5 años que yo no venía a una convención aquí en la ciudad. O sea, habíamos estado en el estado, pero no en la ciudad. Y yo me acuerdo de la última vez. ¿Cómo yo no voy a acordarme? Señores, cuando yo dije, yo me despido, ustedes quedan libres, hacer lo que quieran. Y dije, y empezaré de cero, porque yo no me voy de México. Esa fue mi posición
sin pelear con nadie, sin difamar a nadie, simplemente que no había el espíritu para llevar a este ministerio al lugar donde ya lo vemos que se está encarrilando. ¿Ok? Bien. Hubo siempre el periodo de transición, cuando las cosas empiezan a acomodarse, que también fue un poco difícil. Todo eso. ¿Usted cree que yo perdí la fe? ¿Usted cree que yo perdí la esperanza? No. Pero damos gracias a Dios por lo que Dios está haciendo ahora en México con estos hermanos. Cuando yo veo un cuero viejo que ya es nuevo, como el pastor ese alto que estaba aquí hoy de moderador, porque era un cuero viejo, por cierto. ¿Cómo yo sé? Cómo habla, lo que sale, porque lo que sale es lo que abunda aquí, y lo que ya se formó como primera naturaleza por esa persona. Y eso es lo que yo he querido hacer con todos mis viejos aquí. Y que si queda por ahí un viejo cuero viejo, aún yo tengo paciencia para esperar que usted se me renueve y ya sea un odre nuevo, porque el Señor va a poner vino nuevo en odres nuevos. Amén. Bueno, damos gracias a Dios por el trabajo que está haciendo aquí el líder Arana. Un trabajo maravilloso de humildad, una total sumisión sin yo pedirla, porque yo no la ando pidiendo, ¿entiendes? Porque yo no soy un dictador, yo soy un papá. Hay una diferencia entre un papá y un dictador. Aleluya. Y lo mismo con lo que está pasando en Ecuador. Yo sé que hay una visión de cosas grandes para Ecuador y para cada uno de los países donde ha habido esta transición, incluyendo también a Nicaragua. Así que esto era lo que le quería decir. Simplemente decirles que les amo, les quiero. Hello. Anoche, entiendan, vengo de predicar 3 veces el domingo. ¿Entiende? Vengo del nivel del mar para estar acá en esta altura, y ni yo sabía por qué me sentía así tan como ahogado. Claro, la falta de aire, ¿entiende? Pero aún así sonreí, canté, besé, abracé. Pero aquí estamos, y esta noche esperamos la gloria de Dios. Amén. Venga Alfredo, venga. Santo. Un aplauso, aleluya, a este odre nuevo. Santo. Bueno, mi papá siempre ha sido muy amoroso, muy cariñoso, pero a la misma vez muy fuerte. El que ha estado junto a papá tiembla porque no sabe qué va a pasar. Y gracias a Dios porque me ha permitido estar con él un poco de tiempo,